Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Disculpen, esta vez fui yo que no tenía el micrófono puesto. Buenas tardes, hermanos. Amén. Amén. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios despierto? Ok. Es importante estar despierto cuando se abre la palabra del Señor. Y más cuando hay mensaje. Quiero que vayan abriendo sus Biblias en Tito, el capítulo 1, la epístola de Pablo a Tito, el capítulo 1. Quisiera antes comenzar haciendo un breve comentario para introducir todo esto. Desde la creación podemos ver que Dios es un Dios de orden. La Escritura comienza diciendo en el libro de Génesis que la tierra al principio estaba desordenada y vacía. Y vemos en el libro de Génesis que la primera acción de Dios es ponerle orden a ese caos. Comenzó a traer aquellas cosas bellas y organizarlas de tal manera que pudieran trabajar armoniosamente en beneficio de la creación más importante que Él iba a hacer, que es la humanidad. Y si Dios es un Dios de orden, podemos asumir que todo lo que Él hace tiene un sentido y tiene un orden. Y con la iglesia no es la excepción. El mismo Dios que creó el universo también creó la iglesia y la creó también con orden. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, encontramos en el verso 40 esta afirmación del apóstol Pablo, haciendo referencia a un problema de desorden en la asamblea. Dice la palabra del Señor que lo hicieran ellos todo decentemente y con orden. Y si usted va un poquito más arriba en el verso 33, en 1 Corintios 14, dice la palabra del Señor que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. A mí me encanta lo que dice la Nueva Versión Internacional sobre esto. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y a pesar de que hay estas afirmaciones claras sobre esta idea de que Dios es un Dios de orden, en ninguna parte del Nuevo Testamento se ve más claro este concepto que en la epístola del apóstol Pablo a este evangelista llamado Tito. Y es de ahí donde nosotros vamos a leer y estudiar por un momento. Tito capítulo 1 y vamos a leer versos del 1 al 5. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Quisiera que viéramos un poco la historia que está detrás de todo esto. Realmente no sabemos las razones por las que Tito estaba ahí en Creta. Al mirar en el libro de los Hechos vemos que la isla de Creta no estaba incluida en ninguno de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo.
No sabemos en qué momento comenzó la iglesia. Podemos teorizar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y verso 11, parte del grupo que se convirtió en el día de Pentecostés procedían de Creta. Puede ser que a lo mejor se convirtieron ahí y fueron y llevaron el evangelio a la isla y comenzaron a establecer congregaciones, pero no sabemos realmente. No sabemos si en algún momento el apóstol Pablo llegó ahí y no se nos narró eso en el libro de los Hechos, o no sabemos si alguno de los otros colaboradores de Pablo pasaron por ahí y establecieron la congregación. Lo único que podemos saber es que Pablo y Tito estaban ahí en Creta trabajando en la obra de Dios, y por alguna razón Pablo tuvo que irse. Recuerden ustedes, Pablo tenía una gigantesca responsabilidad de llevar sobre sus hombros los problemas de todas las iglesias que él había establecido. Y dejó a Tito en Creta. Pero lo dejó con una misión específica, un trabajo dual, un trabajo que contiene dos fases. Pablo dice que lo dejó ahí para que corrigiese lo deficiente y para que estableciera ancianos en cada ciudad. Y aparentemente, además de la epístola era un recordatorio a Tito, porque dice el apóstol Pablo al final que ya él le había dicho a Tito que lo hiciera. Es como la preocupación de este hombre de que las cosas marchen bien en la iglesia. Y esto es lo que ocurre. Escuchen bien, hay un concepto muy importante. Muchas personas creen que el trabajo de la iglesia solamente es bautizar personas. Los evangelizamos, los traemos a la iglesia y ahí se acabó la historia. El apóstol Pablo no está de acuerdo con ese concepto, porque no es suficiente establecer una nueva congregación. Es necesario que esa congregación funcione de la manera en que Dios quiere que funcione. Es decir, que en la palabra de Dios nosotros encontramos instrucciones sobre cómo la iglesia debe funcionar. Esto era conocimiento de estos evangelistas. Por eso es que Pablo realmente tenía una confianza grande en Tito y en sus capacidades para realizar esta obra para la cual él lo había dejado ahí en Creta. Y tal vez hay personas que digan, bueno, no, lo más importante es el evangelismo. El concepto moderno de las iglesias hoy día es un concepto sumamente diferente al Nuevo Testamento, en el que tanto los predicadores como los que dirigen las iglesias, y no estoy hablando de ninguna en particular, pero estoy solamente hablando de mi observación, de lo que ocurre a mi alrededor. Los dirigentes están preocupados con crear una masa gigantesca. El énfasis que se hace ahora es en el crecimiento numérico de la iglesia. Yo no estoy diciendo que el evangelismo no sea importante, pero lo que sí digo es lo siguiente: junto con el evangelismo hay una tarea que es más ardua que la del evangelismo, y es la tarea de madurar a las personas en la fe de Cristo Jesús. La tarea de, como decía Pablo en el libro de los Colosenses, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O como decía Pablo a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Lo que Dios quiere hacer con nosotros no es solamente que nosotros comencemos a asistir a una clase bíblica los domingos y a un culto de adoración. Él quiere crear la imagen de Cristo en nosotros. Es una lucha continua de Dios tratando de transformarnos con las resistencias que tenemos nosotros del egoísmo y nuestra carnalidad. Todos tenemos este problema y por tanto todos tenemos esta lucha. Pero lo que Dios quiere hacer está bien claro. Dios no quiere formar una multitud solamente. Dios lo que quiere es que cada individuo vaya siendo perfeccionado, vaya creciendo según
la imagen de Cristo Jesús. Lo que Dios quiere lograr es que Jesús sea el primero entre muchos hermanos, es decir, el modelo al cual nosotros debemos seguir y por el cual nos debemos aspirar a llegar. Entonces, deja a Tito con esta tarea. Es interesante porque ahí está una conjunción, la conjunción y, que es muy importante. Algunas personas creen que corregir lo deficiente solamente es establecer ancianos. Eso no dice el texto. Dice dos cosas: corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Es decir, que habían otras cosas por hacer además de establecer ancianos. Quisiera que Jonathan nos pusiera ahora en la pantalla algunas versiones de la palabra de Dios, solamente enfocándonos en el versículo 5, ¿verdad? Encontramos ahí varias versiones que nos ayudan a entender un poco mejor cuál era la obra que Pablo esperaba que Tito hiciera en Creta. Dice, para que corrigieras lo que falta. Faltaba algo en las iglesias de la isla de Creta. Y dice, en la Nueva Versión Internacional, dice que lo que quedaba por hacer. Es decir, estaban bautizados, pero todavía había algo por hacer con esas iglesias. Seguimos poniendo, Jonathan, las otras. La Reina Valera actualizada del 2015 dice que pusieras en orden lo que faltase. La Reina Valera revisada del 77 dice para poner en orden lo que faltaba y constituir ancianos. Y la Reina Valera antigua dice para que corrigieras lo que hace falta. Podemos poner todas esas interpretaciones o esas traducciones juntas y podemos decir simplemente de que la iglesia estaba carente de algo. Y que además de eso habían quedado pendientes esas cosas. Algo que me hace ver a mí que el apóstol Pablo con su grupo de colaboradores se ponían a planificar su trabajo. Tenían metas hacia las congregaciones. Tenían descrita la metodología que iban a usar para llegar a la meta de Dios. Y quedaron esas cosas pendientes y Tito sabía cuáles eran. Y por eso fue que lo dejó en esa isla. Algo bien interesante que también podemos observar aquí y que se hace obvio al leer la epístola de Tito es que en realidad la iglesia carecía de tres cosas. Las iglesias en Creta carecían de tres cosas. Número uno, establecer una pluralidad de ancianos. Escuchen bien ustedes esto. La manera en que Dios diseñó la iglesia es con ancianos. Mientras nuestra congregación no tenga ancianos, siempre va a estar carente de algo. Pablo no le dice cuál es el proceso, pero sí le dice cuáles iban a ser las características de estos hombres. Ponemos la próxima, versículos del 6 al 8 en Tito. Y no lo vamos a leer porque hemos dado clases sobre esto específicamente. Lo único que puedo decirles es que hay dos tipos de características aquí. Los hombres deben de tener un carácter piadoso, él y sus familias, y además de eso, debían tener una conducta irreprochable. Pero hay algo que nos interesa en todo esto porque está relacionado a lo que sigue en Tito. Miren ustedes los próximos versículos del 9 en adelante, por favor, Jonathan. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, escuchen, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. ¿Por qué?
porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Es una expresión fuerte. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Miren lo que dice Pablo al terminar esto. Este testimonio es verdadero. En otras palabras, habían problemas de personalidades en Creta. Algunos de ellos eran falsos maestros, a los cuales era preciso tapar la boca. Por eso una característica principal de los ancianos, dice, es que sea retenedor de la palabra. Una persona que escucha y aprende la palabra de Dios, que la asimila para su vida, pero también que es capaz de sentarse con los que contradicen el mensaje de Dios y convencerlos. Y les dice a Tito, estar en Creta no es fácil. Y miren lo que sigue diciendo. Y ahí le está dando esta labor a Tito. Y esta es la segunda parte. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Primera labor, establecer ancianos. Segunda labor, taparle la boca a los que estaban enseñando una doctrina diferente a la doctrina de Dios. Puedo imaginarme que esta labor es ardua y difícil para cualquier evangelista, pero era parte del trabajo que se quedó por hacer. Y la tercera faceta que encontramos en el trabajo de Tito es que debía enseñarle a los cretenses, ya que eran glotones y malas bestias y esto y lo otro, debía enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Mis hermanos, esta era una iglesia no judía, era una iglesia mayormente compuesta por gentiles que no conocían a Dios. Al principio oyeron la predicación del evangelio, aceptaron a Cristo probablemente con gran entusiasmo, pero las vidas de ellos no reflejaban realmente la fe que ellos habían abrazado. Y parte de la labor de Tito era enseñarles cómo vivir la vida cristiana de una forma práctica. Cuando usted va a los capítulos 2 y 3 de Tito, vemos el énfasis en una vida piadosa y una vida llena de buenas obras. De hecho, 2 veces, una en el capítulo 2 y una en el capítulo 3, le dice Pablo a Tito que les enseñe a que hagan buenas obras. Parte de la vida cristiana es conformarse a ciertas expectaciones que Dios tiene de sus hijos. La santidad y la piedad, la buena vida, la vida en Cristo y la vida llena de buenas obras. Ahora, esto es lo que dice la Escritura. Yo quisiera rápidamente hacer un par de aplicaciones. Yo sé que estamos ya cortos de tiempo, pero es necesario que apliquemos lo que acabamos de oír a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace falta en la iglesia? Número 1, hace falta orden. Número 1, hace falta orden. Es un error grave creer que las iglesias se van a desarrollar por sí solas. Si Pablo hubiera creído esto, no hubiera dejado a Tito, hubiera dicho, no, ya estos están convertidos, tienen el Espíritu Santo, déjalos ahí, que Dios los va a bendecir y el Espíritu Santo los va a guiar y se acabó la historia. Pero no fue así.
De alguna manera hemos llegado a convencernos que reunir un grupo de hermanos para darles clases bíblicas va a producir automáticamente crecimiento de la iglesia. Y este es un pensamiento equivocado. Nosotros podemos estar teniendo cultos cada domingo y clases bíblicas jueves y clases bíblicas domingo hasta que Cristo venga por segunda vez y la iglesia no se va a desarrollar de esa manera. Y alguien dirá, bueno, yo creía que Dios es el que produce el crecimiento. Y yo digo, amén, es verdad que Dios produce el crecimiento, pero ¿cómo Dios lo produce? Según el texto ese en 1 Corintios 3:6, dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. Y más abajo dice en el verso 9, somos colaboradores de Dios. Dios ha decidido que nosotros colaboremos con Él en el proceso de lograr el crecimiento de la iglesia. Entonces no pensemos que Dios va a venir de los cielos a bendecir la iglesia con crecimiento espiritual y crecimiento numérico si nosotros no estamos colaborando con Él según su plan. La mayoría de las iglesias de Cristo que yo conozco tienen este modelo. Vamos a reunirnos y vamos a tener clase bíblica y esto es toda la vida de la iglesia. Eso no es cierto. Eso es ficticio. Eso no es real. No estoy diciendo que las clases bíblicas no estén bien. No estoy criticando esa parte. Estoy diciendo que no es suficiente. Como complemento a las clases bíblicas, la iglesia necesita organizarse de acuerdo a los dones para hacer la obra de Dios. Efesios, el capítulo 4, versos del 7 en adelante, dice la Escritura que llevando cautiva la cautividad, cuando ascendió Jesús, llevando cautiva la cautividad, dice, dio dones a los hombres. Y dice en el verso 11 que a algunos les dio para ser pastores y maestros, a otros evangelistas, a otros maestros. Y dice que a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. En otras palabras, Dios no lo hace automática y milagrosamente. Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte organizando la iglesia según Dios para que Dios pueda obrar como Él quiere obrar entre nosotros. El método de Dios entonces no es reunión y reunión y reunión y reunión sin sentido. El método de Dios es buscar el crecimiento de la iglesia a través de una organización bíblica, dice la Escritura. No hay peor condición para una iglesia que estar a la buena de Dios subsistiendo. En algunos casos como un barco a la deriva, sin destino y sin timón. Y lamentablemente eso es lo que nosotros vemos frecuentemente en las iglesias. Pero no solamente necesitamos orden, también necesitamos hombres espiritualmente calificados para dirigir la iglesia. Si vamos a cumplir el propósito de Dios para la iglesia de Cristo en Miami-Dade, debemos aspirar a tener hombres maduros en la fe que ayuden a supervisar la obra de Dios y que estén a cargo del cuidado de los miembros de la iglesia. Esa es la definición de lo que es anciano, obispo y pastor. Voy a repetir otra vez. Hombres maduros en la fe, ancianos, que ayuden a supervisar la obra de Dios, obispos, y que estén a cargo del cuidado espiritual de los miembros de la iglesia, pastores. Eso resume el significado de esos tres términos. Esta es una tarea demasiado grande para un solo hombre. Debe estar repartida entre varios. Yo creo que muchos predicadores le hacen un desfavor a la iglesia cuando no buscan cómo alentar a los miembros varones de la iglesia a aspirar a ser ancianos.
Porque un solo hombre no puede llevar toda la carga, ni dos tampoco. El trabajo es grande y es arduo si es que se va a hacer correctamente. Y por tanto necesitamos una pluralidad de hombres calificados que estén dispuestos a sacrificar su tiempo y su energía para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un ideal que es alcanzable. Pero nos preguntamos, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, hay varios factores. El principal es que el ser anciano, pastor, obispo, es un llamamiento del Espíritu Santo. Comencemos por ahí. Es un don que el Espíritu Santo le ha dado a los hombres. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 20:28? Velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. El Espíritu Santo, debe haber el don de Dios envuelto. ¿Y cómo puedo saber que tengo el don de Dios? Bueno, una de las maneras en que usted puede saber si tiene el don de Dios es anhelando el servir, cuidando a sus hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, el capítulo 3 y verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Menciona las dos palabras, el anhelar y el desear. Porque este es un trabajo que no se debe hacer a regañadientes, tiene que ser un trabajo voluntario y por vocación. La persona debe tener pasión por velar por las almas de las personas. Escuchen, Dios no está buscando perfección. Solamente está buscando disponibilidad nuestra y está buscando que tengamos ciertas características para lograr ese objetivo. Y la segunda cosa que, además del don del Espíritu Santo que es necesario para encontrar estos tipos de hombres, lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y yo quisiera solamente concentrarme en el verso 2. 2 de Timoteo 2:2. Le dice Pablo a Timoteo esta vez: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Captan la palabra? Fieles. Fieles a Dios, fieles en la iglesia y fieles en el sentido de dignos de confianza para recibir la encomienda de un trabajo que es sumamente delicado. Y les voy a decir esto. En el proceso, una iglesia puede cometer el más grande error que puede cometer en su existencia, y es escoger los hombres equivocados y establecerlos como ancianos. Lo que la Biblia dice que es una bendición se puede convertir en una maldición si no tenemos el cuidado de hacerlo a la manera que Dios describe en su palabra. Así que ya vimos lo que la iglesia necesita y ahora quiero que ustedes vean el trabajo del evangelista. Si ustedes dicen, ¿qué necesita la iglesia? Necesita organizarse, necesita orden y necesita unos cuantos hombres buenos que estén dispuestos a dar un paso adelante y decir, yo quiero servir a Dios de esta manera. Pero ahora quiero que ustedes vean el trabajo del evangelista, porque todo esto es complemento de lo que viene diciendo Pablo a Tito. Para que una iglesia desorganizada y desordenada pueda ser ordenada y organizada, es indispensable la labor del evangelista, del ministro o del predicador. Muchos creen que la labor del evangelista es simplemente pararse en un púlpito y predicar. Nada más lejos de la verdad. De la epístola de Pablo a Timoteo, de las dos epístolas de Pablo a Timoteo y de la epístola a Tito, entendemos que el trabajo es un trabajo duro, difícil y muy poco agradable a la carne.
podemos resumir la labor del evangelista como ayudar a establecer congregaciones, a organizar esas congregaciones y llegar a las congregaciones establecidas, escuchen, a sacudir el estado de las cosas. La labor del evangelista al encontrarse con una iglesia fría, inerte, es exhortarlos a que cambien. Es buscar cómo sacar a la iglesia de su letargo. Es el decir que las cosas como están no están bien y que como estamos no vamos a llegar a ninguna parte, y decirlo con claridad. Pero de las tres estas labores de organizar, de establecer congregaciones, de organizarlas y de sacudir el estado de las cosas dentro de una iglesia establecida, la más difícil de todas ellas es la última. Ahora, esto no quiere decir que las dos primeras no lo sean, pero por ejemplo el predicar es algo que puede convertirse en algo que una persona disfrute. El establecer ancianos sí requiere trabajo, pero es un trabajo agradable. Por ejemplo, cuando Pablo dejó a Tito con el propósito de establecer ancianos en cada ciudad, le estaba dando un trabajo monumental. Escuchen ustedes, de viajar por una isla que es 2 veces el tamaño de Puerto Rico e ir a cada congregación, es decir, a cada ciudad dentro de la isla, y algunos dicen que habían hasta 100 ciudades en Creta del primer siglo. Ir a cada ciudad y tratar de buscar, de identificar a los hombres que eran calificados para ser ancianos, involucrar a la congregación en ese proceso, establecer esos ancianos y volver a repetir el mismo proceso en otras ciudades. Esto es suponiendo que ya estaban los hombres calificados. ¿Y qué si no lo sabía? Tenía entonces este hombre que servir de mentor a muchos de esos varones en las congregaciones, dedicarle tiempo personal para desarrollarlos como líderes y para enseñarles la palabra de Dios, la doctrina sana, para que al final, una vez que ellos estuvieran calificados, pudieran darle el trabajo de ser pastores de la Grey. Un trabajo duro, pero es un trabajo agradable. El otro trabajo es el trabajo difícil. El trabajo desagradable de tener que enfrentar a los hombres que están enseñando doctrina equivocada. El trabajo de tener que contradecir a los que dicen disparate. Se requiere de un hombre que no le afecte el nivel de estrés que esto provoca y que tenga un valor extraordinario. Se requiere de estos hombres que no quieran ser populares, que no aspiren a agradar a otras personas, que aspiren a agradar a Dios y que entienda que muchas veces lo que es bueno para una iglesia no necesariamente es agradable. Esta es la parte más estresante. El apóstol Pablo le dice a Tito lo que ya nosotros escuchamos, pero miren ustedes lo que le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 3. 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 3. Le dice a Timoteo, esto no es Tito, esto es Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, igual que Tito se quedó en Creta, Timoteo se quedó en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que, escuchen, mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Oh, no, este no era el hombre que venía y te decía,
oh, por favor, no quiero rogarte, mira, no te va a hacer bien esto. No, que mandes a las personas con autoridad a no enseñar diferente doctrina. No se trata que la autoridad residía en el hombre, se trata que la autoridad reside en la palabra de Dios, porque esos son mandamientos de Dios que deben ser respetados. Y el primero que tiene la responsabilidad de respetar esos mandamientos y esa doctrina es el evangelista. Miren lo que le dice a Tito también un poco más adelante. Tito capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Reprender no suavemente, duramente, dice la Escritura, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay una expresión en inglés, sugar coating. No me lo vayas a adorar con azúcar. La píldora no me la vayas a poner azucarada por encima, porque puedes sacrificar comunicación en el proceso. ¿Significa que este va a ser un hombre pendenciero? No, va a ser un hombre humilde, va a ser un hombre de equidad, de equilibrio, pero no va a ser un mequetrefe que pueden hacer con él lo que quieran. Va a ser una persona de temperamento y de carácter que pueda poner el pie adelante y hablar de parte de Dios con valor, sin importar que lo critiquen, que lo rechacen, que se rían de él, que se burlen de él, o que surjan personas de entre la congregación que lo quieran enfrentar. No le intimida ser impopular. Hace lo que tiene que hacer porque su objetivo principal es el amor a Dios, es que Dios sea glorificado y que la iglesia pueda sanamente crecer en la verdad. Es como dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Y es por eso la exhortación que le hace, por ejemplo, a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 3, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 5 le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se dan cuenta que no se trata solamente del púlpito? Se trata de un trabajo arduo dentro de la iglesia. Por eso es que era justificado en la época bíblica el proveerle un sustento completo al evangelista para que se dedicara todo su tiempo a la gran obra que es la iglesia. Nosotros lamentablemente en este momento no tenemos esa habilidad, nosotros, mi hermano Eddie Danta y yo. Y tenemos que rasguñar de pedacito en pedacito y tenemos que decidir a qué reunión ir y a qué reunión no ir. Y tenemos que saber cómo invertir nuestro limitado tiempo de una manera sabia y repartirlo entre lo que es nuestras obligaciones de trabajo, nuestras obligaciones de hogar y también el ministerio en la iglesia. No es fácil. Si muchas personas supieran esto y lo tomaran en serio, no habría muchos candidatos a ser evangelistas, déjenme decirles. Porque si aquí entra alguien aquí diciendo una falsa doctrina, nadie está esperando que los miembros respondan. Los que tienen que responder son los ancianos cuando hay ancianos. Pero cuando no hay ancianos, es el evangelista el que tiene que hacerlo. Es el que tiene que defender la verdad de Dios. Es el que tiene que enfrentar a aquellos que traen doctrinas que van a apartar a los santos del camino de la verdad. Y quiero decir otra cosa también sobre el evangelista,
que debía hacer énfasis. El evangelista le toca establecer la organización de la iglesia, le toca establecer a los ancianos, establecer a los diáconos, según 1 Timoteo capítulo 3, establecer cualquier otra organización bíblica dentro de la iglesia como son los ministerios. La palabra ministerio significa servicio. Le toca al evangelista el aplicar la palabra de Dios sin prejuicio. Ahora, Oscar puede ser mi amigo del alma y Roberto puede ser mi amigazo. Pero la palabra de Dios debe ser aplicada imparcialmente a todos por igual. No es aplicársela a unos y hacerme de la vista gorda con los que son mis amigos. Esa no es obra del evangelista. Lo que el apóstol Pablo le dice es que guarde a Timoteo, que guarde todas estas cosas sin prejuicio. 1 Timoteo 5:21 y el verso 22 le dice, no impongas las manos con ligereza a ninguna persona. ¿Saben lo que era imponer las manos? ¿Verdad? Nombrar a alguien dentro de la iglesia, establecerlo de una forma oficial dentro de la iglesia. En el caso de los ancianos es, no compartas esta culpa de establecer como anciano a alguien que no califica. O de establecer en un ministerio a alguien que sea irresponsable. Es una labor ardua. Porque las iglesias no están llenas de voluntarios que tomen en serio las cosas de Dios y digan, yo voy a servir a mi Dios. Por lo general las personas se enfocan en el plano humano y están viendo lo que otros hacen y lo que otros no hacen y están enfocados en los errores de las personas que están alrededor y no están enfocados en su misión para con Dios. Es por eso que el evangelista tiene que funcionar de esta manera para que la iglesia obre según la voluntad de Dios. Dos cosas que el evangelista debe tener claro en su trabajo, según vemos aquí. Número uno, el evangelista tiene que tener claro en su mente cuáles son las metas de Dios para la iglesia. Lo que debía hacer Tito cuando lo dejaron en Creta y lo que debía haber hecho Timoteo cuando lo dejaron en Éfeso, aunque la Escritura no dice el proceso, solamente dice lo que se esperaba de ellos, lo que debía hacer es llegar con su Escritura en la mente y decir, según Dios, esta iglesia está funcionando bíblicamente, está cumpliendo con el objetivo de Dios. Está dentro de los propósitos de Dios en la manera en que está operando. Hacer un diagnóstico y decir si sí o si no, y si no, qué pasos tomar para poder resolver el problema, para poder ordenar y organizar lo que está cojo dentro de la iglesia. En otras palabras, el evangelista es la persona que Dios usa para conducir a las iglesias a su meta de Dios, la meta que Dios tiene para ellos. Y aquí es donde choca la idea de la predicación por comité y por rotación. Yo sé que muchas iglesias tienen ese patrón. Un domingo le toca a uno, otro domingo le toca a otro y están dando la enseñanza a diferentes hombres. Yo tuve una conversación con un hermano en Cristo, en donde estaba diciendo, ¿por qué no ponen a todos los hombres en la congregación a predicar? No sé por qué hay algunos varones que tienen fascinación por estar parados aquí. Yo no entiendo por qué. La obra esta no es fácil si la vas a tomar en serio. Y lo puede decir mi familia, los desvelos que yo tengo para prepararme para esto. Tienen fascinación con el púlpito. Este hermano viene y me dice, oye, en mi país todos los varones predicaban. Y le pregunto, bueno, pero ¿qué hacemos entonces con lo que enseña la Escritura sobre los dones? Dice la Escritura que algunos los estableció como maestros, a otros como pastores, a otros como evangelistas. ¿Cuál de ellos?
Si todos nosotros somos evangelistas, todos los varones somos evangelistas en el sentido que lo define aquí las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, si todos somos evangelistas, entonces ¿quién va a hacer el trabajo de pastorado? No, dice la Escritura que Dios repartió dones en la iglesia. Y es una falta de respeto poner a cualquier persona a abrir el libro sagrado de Dios, a decir sandeces desde el púlpito. Esa es la verdad. Tiene que ser una persona con el don de Dios. Tiene que ser la persona con conocimiento de la palabra de Dios. Pero además de eso, Pablo no le dijo a Tito, mira Tito, te encomiendo de que entres a la rotación de predicadores en la iglesia de Creta. No, tú tienes una misión de parte de Dios. Y es diagnosticar el problema, y es atacar el problema, y es enseñarle a la iglesia a operar como Dios quiere que opere. Y dice, nadie te menosprecie. A Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, no creas que por las apariencias te vas a dejar intimidar por otras personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Oye, tienes un llamado de Dios. Vas a tener que decidir entre estar en armonía con esas personas que son negativas y todo el tiempo están criticando, o estar bien con Dios. Esa es la verdad. Todo barco tiene su timonel. Mientras no hay ancianos, el evangelista es el que con la palabra de Dios enseña a la iglesia a dirigirse en el rumbo que Dios quiere que vaya. ¿Y cuál es el problema con los comités? Los comités de predicaciones, las rotaciones famosas. Uno predica sobre el arca de Noé, el otro sobre el sacrificio de Abraham, el otro predica sobre la muerte de Jesucristo y el otro predica sobre Apocalipsis. ¿Qué rumbo lleva la iglesia? Ninguno. ¿Qué están haciendo? Perdiendo el tiempo sentados oyendo a una persona disfrutar al máximo sus 5 minutos de fama, pero sin lograr la edificación que Dios quiere que tenga. Y a este hermano también, dentro de la conversación, le dije, ¿sabías tú que Jesucristo mismo en Apocalipsis le manda 7 cartas a los 7 evangelistas de las 7 iglesias en Asia Menor? Revisen su libro. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Quién es ese ángel? La palabra ángel significa mensajero. Jesucristo le está diciendo a Juan, escribe y envía esta misiva al evangelista de la iglesia que está en tal parte. El evangelista tenía que enseñarle a la congregación eso. Indica orden, indica organización, indica que está bien claramente definido lo que se hace en la iglesia. No porque alguien venga y lo haga solamente por hacerlo y lo disfrute, sino porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No se trata entonces de llenar un vacío o de llenar una vacante en el púlpito. No se trata tampoco de mantener contentos a ciertos varones. No se trata de estar queriendo quedar bien con todo el mundo. Se trata de respetar la función del evangelista. Se trata de respetar la función del predicador. Se trata de poner en el púlpito, si es que el evangelista no lo va a hacer, a hombres calificados que puedan enseñar correctamente el mensaje de Dios. Y la segunda cosa que necesita es conocimiento de la sana doctrina para enseñar también a otros. Hubiera querido que hiciéramos esto en un salón de clase para que hubiese preguntas y hubiese interacción, pero creo que si ustedes quieren volver a escuchar de nuevo esto para analizarlo mejor, lo tenemos grabado en Facebook. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.